Realmente así se está comportando la Oncena Bienal de La Habana y hemos tenido la suerte. Una de las cosas que se programó para esta mesa redonda es que estuviéramos sentados con varios artistas plásticos antes que partieran de Cuba, pero antes de partir de Cuba partieron de La Habana. Jorge, se han ido a las playas y a todos los lugares, digamos, emblemáticos de este país más cercanos, y entonces nos han dejado un poco la mesa vacía. Por suerte hay alguien como Edgar León, artista visual, ¿no? Así decía yo, bueno, ¿por qué no llamarle artista plástico? De Costa Rica, que ha traído una obra también muy significativa que tiene mucho que ver con la audiovisual, Edgar. Sí. Bueno, mi trabajo, digamos, en un momento determinado cambió, digamos, de lo que hacía como artista plástico a una cierta visualidad. Por eso habría que llamarme artista visual, pues decidí llamarme así. Pero hay un pequeño apéndice que no quise mencionar, que es el de profesor de artes en la Universidad de Costa Rica, en Puerto Limón. Para esta ocasión, y esto es como un proceso, mi trabajo se ha fijado mucho en el tema de lo público, es decir, de lo que la gente piensa. Y creo que en ese sentido el perfil de la Bienal, con estos dos, digamos, contraseñas, yo diría, me permiten un poco pensar en las posibilidades de una obra que piensan un poco más allá del espacio institucional como un sitio cerrado. Pero bueno, lo de artista visual, eso es una cuestión que está como a la deriva, como están a la deriva un montón de otras cosas más que se agregan al mundo del arte. Tu obra en esta Bienal es una obra que habría que ser, yo me preguntaba, acercándome a ella, para llegar a un nivel de relación con ella, ¿tendría que conocerse un poquito de la historia de tu país, o es el objetivo precisamente acercar a la historia de un país como Costa Rica? Bueno, vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Para que también está en Bellas Artes. Sí, bueno, en realidad todo eso es una consecución de cosas. Cuando iniciamos una relación con los curadores de la Bienal, ellos encontraron, todo esto parte de un proceso que se da en las Bienales de Costa Rica y Centroamérica, que es respectivamente Bienarte y Bavic. Entonces, en el primer momento es una propuesta que hago a partir de una discusión pública que se hace en Costa Rica sobre el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, ¿no? Entonces, este tratado lo que proponía era bueno, un poco la renegociación de una serie de circunstancias, todas dentro de la economía, y la opinión pública se dividió en dos, se había entre un sí y un no. Entonces yo lo que hice fue un poco más acercarme al tema del tratado como texto, es decir, al texto del tratado como una imagen. Entonces yo me propuse hablar de lo positivo y lo negativo del tratado. Y después, posteriormente, como todo esto tenía que ver con el área centroamericana, porque el Tratado de Libre Comercio era con Centroamérica y el Caribe, entonces el tema era un poco pensar a dónde queda el tema de nación, a dónde queda el tema de república, que son cosas que se han ido discutiendo en los foros que, por lo menos ayer, fue un tema de discusión en el foro, este tema de la decolonización. Entonces, cuando me invitaron al foro de la Bienal, es decir, para participar, yo me pregunté qué era el tema que más nos tocaba en Costa Rica, y este es el de la Constitución. Entonces, Costa Rica, digamos, inicia un proceso, digamos, a la idea de república en 1848, y tenemos una segunda república seguida de una revolución que es 100 años después, y tenemos un tercer momento que es el que se da en el año 2000, que es una especie de parche que se le pega a la Constitución para que este funcione como un dispositivo de activación, o sea, que haga funcionar la Constitución. Entonces, ya desde hace muchos años, desde el año 2000, han habido enormes discusiones en torno al funcionamiento de la Constitución. Entonces yo decidí que ese era como el tema que había que, digamos, tratar de pensar. De hecho, yo no he terminado de trabajar todavía. Hoy en la mañana he seguido trabajando porque, digamos, la idea en principio es montar la Constitución como una línea, ordenarla, luego fotografiarla, que eso lo hice hoy en la mañana, y después voy a hacer como una especie de documento, el cual voy a llevarlo a Costa Rica y lo voy a proponer
a nuestro gobierno. Es decir, en ese sentido se inserta, como todo lo de la Bienal, en un proceso, más que una instalación, es un proceso. Es un proceso. ¿Y qué aporte puede darle la Bienal a esa discusión, a ese debate que tiene lugar en Costa Rica, a lo que está haciendo Edgar para presentar en su país? No, la Bienal es un foro fabuloso porque nosotros desde Centroamérica tenemos como uno de los ejes más importantes la Bienal de La Habana. Siempre, desde que surgió, ha sido una arista para nosotros. Nosotros siempre estamos pensando en función de qué es lo que sucede en el área centroamericana, y después en el Caribe, que es, digamos, la zona que nos abraza, ¿no? Entonces la Bienal, por supuesto que es una plataforma. Siempre es una plataforma. Todas las discusiones que se generan en Costa Rica, es decir, evidentemente son de Centroamérica, son digamos de nuestro país, pero esto nos ayuda también a pensar nuestro lugar en el sitio donde estamos y en esta idea de la que se habla tanto desde hace ya un buen tiempo, que es la idea de lo global. Claro. ¿Puede hablarse hoy de un movimiento artístico particular de esta época, en el caso de Costa Rica y de Centroamérica en su conjunto? Lo que sucede es que Centroamérica ha tenido un proceso también, un proceso de visibilización entre nosotros mismos, pero siempre en la diferencia. Entonces yo siento que hemos ido avanzando sobre el tema, digamos, de los reflejos y mirándonos siempre en la diferencia. Y la Bienal de La Habana ha jugado un tema central en esa visibilización. Yo creo que eso es importantísimo para nosotros, la Bienal, y bueno, y esta vez las prácticas artísticas y los imaginarios sociales que han caído como de anillo al dedo. Como profesor me imagino además que se lleva muchas vivencias que pueden servir. En el propio catálogo, Jorge, en la introducción habla de que hoy no se puede encasillar, digamos, el arte, las artes plásticas, ni siquiera en una tendencia que se le ponga un nombre, una etiqueta, como pasó hasta la llamada posmodernidad, ¿no?, que ya es un término que entró en desuso, por lo que veo. ¿Cómo ustedes pueden explicar el arte contemporáneo? Bueno, es un poco difícil, porque lo estamos viviendo en este momento, y el arte contemporáneo, es decir, como se ha definido en otros momentos, tiene una deriva siempre, es decir, siempre está a la deriva de algo. Yo siento que en esto se empujan límites, y al empujar límites uno va encontrando cosas. Esto es un proceso muy azaroso. Y uno va encontrando, es como entrar a un cuarto oscuro y a buscar el interruptor. En muchos casos todo resulta una experiencia casi como ejercicio, pero en muchos casos esos ejercicios se convierten en cosas en el futuro. Entonces yo siento que es una deriva sin límites. Pero en definitiva esto aporta para llegar a un día a una definición, o por lo menos a una conceptualización. Sí. Yo creo que, digamos, pensando en historia, hay un momento se podría pensar uno que esto se llega a definir, porque vamos para adelante, ¿no? Pero es decir, la deriva sigue estando allí. Y en cualquier caso, tanto relacionado con su propia obra como con lo que ha visto aquí en la Bienal de La Habana, es también una vuelta del artista a bajar de su mundo interior y relacionarse con los problemas de su época y de su entorno. Bueno, yo siento que hay muchas cosas que entran en nuestra época, también nos da señales, digamos, desde que aparece, por ejemplo, la red de Internet. La red de Internet es un elemento esencial para pensar nuestra contemporaneidad. Y entonces, cuando uno sabe que existe, digamos, que esta idea de mundo global, a través de las interconexiones, a través de la conexión, eso nos obliga a pensar las relaciones que tenemos con el resto del planeta, ¿no? Evidentemente tenemos una especificidad, estamos en un sitio determinado, y ese sitio determinado determina el contexto del trabajo que se haga, pero también hay que pensar que digamos, estas nuevas posibilidades nos obligan a seguir esta misma deriva, a seguir pensando que hay cosas que no están predeterminadas únicamente por el pensamiento, sino que la tecnología nos propone cosas. Y aquí se ha expresado. Gracias, Edgar, por venir a la Bienal y también por actualizarnos un poquito. A veces uno se imagina o desconoce que hay también un arte haciéndose y bienales como esta que se realizan en Centroamérica. Vamos ahora a una promoción de lo que va a ser
mañana una importante mesa redonda también sobre un tema crucial para el país, de muchísimo interés. Estamos hablando de la alimentación. Vamos con esta promoción y enseguida estamos de vuelta en nuestra mesa de la 11ª Bienal de La Habana. ¿Por qué es estratégica la producción agrícola en el país? ¿Cuánto se ha avanzado y cuáles son los principales obstáculos? ¿Cómo marcha el proceso de entrega de tierras en usufructo? ¿Qué aporte hace el campesinado agrupado en la ANAP a esta decisiva batalla? Sobre estos importantes temas se hablará el jueves 17 de mayo en la mesa redonda La agricultura cubana, una batalla estratégica, en la que participarán representantes del Ministerio de la Agricultura y la ANAP. Si usted desea participar, puede hacerlo escribiendo a mesaredonda@ened.cu y al sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Temas nacionales en nuestra mesa redonda. Mañana importantísimo tema. ¿Por qué se dice que la alimentación es un tema de seguridad nacional? Bueno, de esos temas se estará hablando mañana con especialistas, conocedores y personas que tienen también la responsabilidad de cumplir con esta importantísima tarea en una época en que la crisis alimentaria bate a medio mundo o al mundo entero, podría decir. Si volvemos al tema de nuestra mesa redonda, la Bienal de La Habana, y vamos por fin hasta esa esquina. Usted puede llegarse, si está ahora mismo en la ciudad de La Habana o si vive en ella, en la esquina de E y Tercera, en el Vedado, se está levantando Ciudad Generosa, ese proyecto del Premio Nacional de las Artes Plásticas René Francisco, del que nos hablaba ahorita Jorge y del que podremos dar un poquito más de ampliación en los próximos minutos. Creo que es necesario votar por la ilustración de una ciudad que apunta al futuro, que verifica los sueños, que propone unas nuevas relaciones entre las personas, que hace una comunidad para cuidar un jardín, para regar las plantas, cosas que siempre existieron. O sea, no es una ciudad que está inventando nada, ¿no? Es una ciudad que siempre existió en los mejores momentos de la humanidad. 13 proyectos de igual número de artistas integran el conjunto constructivo de Ciudad Generosa. Desde una casa árbol, una evocadora cascada, hasta un molino o una glorieta, conforman la fisionomía del nuevo centro urbano. Una vez más, desde la individualidad, la Cuarta Pragmática defiende una colectividad armónica con el contexto y con ellos mismos. De hecho, la ciudad tiene un lema, dice: trabajar conjuntamente hace feliz. Ciudad Generosa se emplaza en Tercera y E, en el Vedado capitalino, y como un ente vivo o una obra en construcción en la Cuba de hoy, todavía se trabaja en ella. Quizás sus moradores pretendan alcanzar la perfección y no sea una utopía. Realmente hermoso lo que se está levantando, y yo de las cosas que quisiera ver para siempre ahí en esa esquina, que con su parada nueva allí estaba un poco desolada y triste, parecía un solar yermo, y ahora se levanta esta Ciudad Generosa, pero eso estaremos ampliando un poquito más con Jorge hacia el final de nuestra mesa. Yo vuelvo con Gilbert Boston, porque la exposición Travesía, que se inauguraba anoche, ¿qué participación tiene la Fundación y por qué, además del asunto de justicia, preocupación por la justicia, como usted dice, que cruza todo el trabajo de la Fundación? Bueno, en primer lugar, la Fundación está, como he dicho, muy involucrada en la Bienal. Y trabajamos desde hace años con el Consejo de Artes Plásticas, con Rubén del Valle, y también, por supuesto, con el Ministerio de Cultura. Pero en este momento yo puedo decir que la misión que me interesa más en este momento es, como hablamos de eso, de justicia social. Y el trabajo que está haciendo Mariela Castro contra la homofobia en esta lucha, su trabajo es increíble. Y un día me habló de la posibilidad de su deseo de hacer un proyecto
que se llama ahora Travesía. En el comienzo era Coming Out of the Closet y todos los problemas que tienen los homosexuales y todo. Y tú puedes contar con la fundación por cualquier ayuda. Y entonces hoy en día, después de ayer, hay una exposición excelente. El corredor se llama Andrés Hebreu. Hay artistas como Mendive, que ha hecho un performance magnífico. Y otro artista, Lázaro Saavedra, Adonis, ¿cómo se llama? El fotógrafo. Adonis Flores. Hay obras que tocan realmente la situación de los homosexuales y todo. Pero sí, hay otra misión, y para mí es algo que no puedo dejar. Ok, yo quería, porque a mí me parece importantísimo la colaboración que pueda dar, que está dando de hecho la Fundación Brockton al tema de la batalla que está librándose en Essex contra la homofobia, porque una de las cosas que se comprende y se conoce cuando uno se acerca al tema es un asunto de mentalidad, de una cultura. Es muy difícil, incluso se produce una confrontación con patrones culturales de las personas que pueden sentirse ofendidas porque no comprenden, y el arte ayuda a resolver este asunto. Por eso yo decía que es tan importante el apoyo. Pero ahí voy con la otra pregunta que tiene que ver con el momento en que Gilbert Brockton, por lo menos para mí, se convirtió en una persona conocida y cercana, que es cuando trajo una importantísima exposición al Museo Nacional de Bellas Artes, que fue dedicada y también donada a la causa de los 5. Su compromiso con estos 5 hombres que permanecen presos en cárceles norteamericanas, incluyendo a René, que hoy está libre, entre comillas, porque no puede estar aquí con su familia ni reincorporarse. ¿Por qué Brockton? Y de hecho ayer estaban las esposas de los 5 y la madre de Antonio estaba acompañándola en travesías. ¿Por qué el compromiso de Brockton con los 5? Yo no puedo comprender cómo alguien no puede estar haciendo la misma cosa, porque cuando hay injusticia social como eso, y es el deber de todo el mundo de hacer eso. No está hablando de dar donación de cuadros, pero de participar en la lucha por la liberación de los 5. Y es algo que yo no dejar hasta la liberación de los 5. Me consta el trabajo extraordinario, y yo espero, él no es de mucho hablar, pero los familiares de los 5 saben de verdad cuánto ha cooperado y colaborado. Y yo tengo también el honor, realmente es un honor de visitar 2 veces Gerardo, y yo hablo de vez en cuando con René, y Bueno, los avatares de la transmisión en vivo, acabamos de tener una interrupción eléctrica en el estudio, por unos breves minutos nos fuimos del aire, pero yo vuelvo porque me interesa muchísimo. Usted se relaciona bastante, hay algo que no dijo,
la visita de la Colmenita a los Estados Unidos, que fue uno de los más importantes mensajes que se ha llevado nunca dentro de esa sociedad por la liberación de los 5, fue gracias al apoyo de la Fundación Broadway. Bueno, la liberación de los 5 concierne todo el mundo, y yo no estoy hablando solamente de los cubanos, porque es una lucha contra el terrorismo, y ese concierne todo el mundo, porque se puede hacer en otras partes. Así mismo. Son ellos quienes evitaron el terrorismo. La noticia con que abrimos hoy es una noticia de terrorismo que ocurrió recientemente en Colombia. Agradecemos a hombres como los 5, todo el trabajo que hicieron, que hoy están sacrificando sus vidas por habernos protegido a nosotros del terrorismo. Gracias, Gilbert, por venir, porque sé que tienen mucha actividad intensísima en esta bienal, pero no quería que Cuba dejara de conocer a uno de los hombres que más aporta todos los días, desde el arte, desde todo lo que tiene en sus manos para hacer posible el regreso de esos 5 hombres a casa, que son los héroes de Cuba. Gracias también por su contribución a que esta bienal, 11ª Bienal de La Habana, sea un extraordinario acontecimiento. Y ahora, para cerrar nuestro diálogo con Jorge, yo les propongo ver otro material, esta vez de lo que se ve en el Museo Nacional de Bellas Artes, la muestra o la exposición SIFO. Vamos con este reporte y enseguida estamos de vuelta. Muchas de las piezas por primera vez se muestran al espectador cubano, y es que la exposición Una mirada múltiple pretende ilustrar el vasto universo actual de las artes visuales. Destaca la participación de artistas latinoamericanos. Para mí fue en mi caso una sorpresa, porque fue una idea del museo cuando me dijeron que por qué no traía parte de la colección, y después de pensarlo un poco dije, uy, qué oportunidad más maravillosa para traer al público cubano una cantidad de obras que son, creo, para ellos inéditas, porque creo que no han tenido oportunidad de ver muchas de las obras que están en esta exhibición. La curaduría de Osbel Suárez es una mirada transversal y transhistórica a la colección de arte contemporáneo de la Fundación SIFO. Comprende 5 núcleos temáticos: maestros contemporáneos, nueva fotografía alemana, arte latinoamericano, fotografía, video e instalación. La integran cerca de 80 obras de 70 artistas de 4 continentes, validados hoy en el Circuito Internacional del Arte. La exposición se encuentra abierta al público en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Jorge, yo decía ahorita que, bueno, compleja y además controvertida la exposición de Niche, pero es uno de los grandes acontecimientos de la Bienal, y como sé que te tocó hacer el elogio en la entrega del honoris causa que de Lisa a Niche, me gustaría un poquito hablar de la envergadura de hombres como Niche, o de artistas que estuvieron de ese nivel en nuestra Bienal. No, Herman Niche, por Herman Niche no tendría sentido en la Bienal de La Habana, porque es un maestro establecido que está ahí, que ya tiene un reconocimiento, que está en la historia del arte, ¿no? Sobre todo el fundador del accionismo vienés en 1957, ¿no? Un gran provocador. Ahí está la génesis del performance, del happening, de todas las cosas que vinieron después. Pero lo más interesante de Niche en Cuba o en La Habana fue también el contacto con los estudiantes, ¿no? Y los procesos también de trabajo con los músicos, con la gente del teatro, con los artistas jóvenes que están interesados también en el performance, evidentemente, que tuvieron una participación directa, que pudieron ver cómo se gestaba este tipo de procesos. Por lo general, inclusive nuestros músicos tienen fundamentalmente una formación clásica, ¿no? En lo que es la tradición de la música clásica, que hay en Elisa muy buenos compositores de música contemporánea en el país, y hay un núcleo de jóvenes muy importante que se forman en la música contemporánea, pero sobre todo para los instrumentistas era interesante tener esta vivencia. Y evidentemente ahí sucedió algo, es un proceso realmente esencial para los jóvenes, ¿no? Haber vivido esa experiencia, entender ese proceso, interactuar también con esa obra, ver a este maestro de manera directa, en vivo, conocer el proceso de trabajo. Creo que eso fue durante todos los días que estuvo ahí ensayando, cómo se ensayaba, los actores que trabajan con él, los músicos también, el director de orquesta. Y ayer lo decíamos en el elogio, ¿no?
Fue muy interesante también que uno de los artistas jóvenes invitados a la Bienal, Carlos Martín, fuera uno de los modelos que interactuó con él allí, que estaba también interesado en conocer tener este contacto de primera mano, y en ese sentido creo que le aportó bastante ahí a los muchachos, ¿no? Creo que fue algo, no diría nuevo, sino algo diferente que encontraron, y la posibilidad de ver de cerca a uno de los grandes maestros, ¿no? Por Carlos. Como vicerrector que fuiste de la Universidad de las Artes, ¿crees que esta Bienal podría marcar un antes y un después para el tema de las artes plásticas, el involucramiento de los estudiantes con eventos de esta naturaleza? No me atrevería, no me gustan las aseveraciones tremendistas, ¿no? Y yo creo que hay que ver las cosas, todo, yo creo que hay que ver, hay un proceso de trabajo importante y hay que ver después qué es lo que sucede. Y no solo hay que evaluarlo después con cierto distanciamiento brechiano en el tiempo. Y no solo ha sucedido, tú hablabas del Instituto Superior de Arte, que le hemos dedicado bastante tiempo, pero también fue fundamental también el apoyo de la CUJAE, ¿no? La CUJAE también se involucró también, y creo que la participación de las universidades, lo que sucedió ahí con el Museo Solar, es un proyecto muy interesante. ¿Los reguiletes estaba...? No, el Museo Solar está inspirado en un proyecto de Tomás Sarraceno también, un artista de origen argentino, donde participan creadores de diferentes regiones en el mundo, y la idea fue crear una suerte de esfera de convivencia, de coexistencia con las bolsas plásticas de desecho, y evidentemente es un proyecto que se ha movido, un proyecto itinerante que se ha movido por el mundo entero, ¿no? Inspirado algunas nociones, por ejemplo, un arquitecto importante también que transformó la pedagogía y la enseñanza del arte en el Black Mountain College en la década del 50, fue Bloomington Fuller, y Tomás Sarraceno, bueno, tomado como Bloomington Fuller como su maestro, y el equipo Museo Solar realmente es un proyecto experimental muy interesante, y realmente tuvo una respuesta ahí de los estudiantes, de los profesores, del equipo de extensión universitaria de la CUJAE, impresionante. Lesbia Ben-Dumas decía al principio que era muy importante el hecho de que sea el centro Wilfredo Lang quien tiene desde sus orígenes la organización de estas bienales, y el componente afroasiático de ese gran creador de la plástica y del arte cubano en general. No, desgraciadamente quizás en lo que hemos visto, en lo que hemos seleccionado de materiales, no hemos tenido la visualidad de lo que ha sido la participación africana, por ejemplo, o asiática dentro de esta exposición. Si pudieras contarnos algo de lo que todavía podemos y debemos ver. No, ahí se veía, ahorita hablaba Gillian Yanni, fundadora del Centro Lang, que otro día tuvo una intervención, presentó su memoria hasta la sexta Bienal, y decía la importancia de darle visibilidad a los artistas de esta región. La Bienal no puede renunciar a eso, ¿no? Creo que es importante también que el público cubano vea una colección como la de Sifo, que está en el Museo de Arte Universal, y que evidentemente los que damos clases de arte contemporáneo nos honramos de diapositivas y catálogos, la gente ve ese tipo de obras, porque trabaje, tenga la experiencia con Orozco, tenga la experiencia con Nietzsche o con Marina Monroe. Pero también es importante, la Bienal de La Habana no puede renunciar al Caribe, no puede renunciar a África, no puede renunciar a Asia, aunque son territorios que se nos dificulta llegar, ¿no? Sobre todo África y Asia, que siempre fue un componente importante en la propia génesis de la Bienal de La Habana. Y no obstante a eso, con muchos esfuerzos, con los apoyos de amigos, de colegas, hemos podido rescatar una presencia africana importante. Estuvo Steven Cohen, un artista esencial en la historia también del performance, Lolo Beleco, fotógrafa, Catherine Smith, que está haciendo una intervención ahí en uno de los sótanos del Pairé, Lou Foster también de Camerún, Barthelemy de Camerún, está André Ciego de Nigeria, y creo que todos estos artistas evidentemente le dan un cariz también especial a la Bienal. De Medio Oriente, bueno, Khaled Hafez, Mona Massoud, son artistas que hoy nos acompañan, que están en las diferentes muestras, ya sea en gran teatro o integrados en algunos de los proyectos que tenemos. Yo no quería tampoco algunas cosas que tú hablabas en relación con la modernidad en parte ya, hablando de ella, pasando quizás a otras ideas. Yo creo que es fundamental en esto que hablaba Gilbert y lo que tú decías, no entender, porque a veces se puede confundir, no entender la Bienal como para alguna gente es como que estamos tratando de crear un efecto populista, ¿no? Yo creo
que es algo en el cual tenemos que reflexionar, que lo más importante es un poco que la gente respire lo que uno está haciendo. Yo creo que lo fundamental, ninguna de las obras que se muestran en la Bienal y los procesos están haciendo concesiones para buscar a la gente a cualquier precio, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de las obras, digamos, a que pueden interpretarse como tal desnudos en la calle o algún tipo de cosa que puede considerarse un atractivo fácil, pero yo creo que está demasiado marcada el arte. Claro. En los lugares donde he estado y las muestras que he visto, incluso con fuertes o amplias expresiones de desnudo, no he visto ningún tipo de reacción que sea inculta, ningún tipo tampoco de muestra que no ve más allá de lo que realmente funciona. No, yo no me refiero solo al desnudo, ¿no? Hay cosas que ya creo que están como que superadas en la historia del arte. Pienso en obras, por ejemplo, lo mencioné ahorita, la chilena Alejandra Ramírez, que es una reflexión también, trabajó con un grupo de estudiantes de arquitectura en uno de los edificios de La Habana Vieja, trabajando en arquitectura, conectando dos edificios que son donde viven muchas familias, un lugar también de hacinamiento, y cómo crea la conexión entre un edificio y otro, y va creando una estructura allí. La gente también agradece mucho cómo va creando este tipo de arquitectura dialógica, ¿no? Como ella le impresiona mucho cómo en La Habana Vieja la gente aquí crece hacia arriba y no hacia afuera, y entonces va creando un contacto entre los dos edificios de comunicación, de vasos comunicantes ahí, que funciona muy bien. Lo que te contaba ahorita que hizo Rafael Ortiz también con la esquina caliente, toda una investigación desde el lenguaje. Evidentemente lo que está haciendo, lo que hizo Fabelo también en el Prado, la comparsa reversible de los carpinteros. Yo creo que hay un grupo, lo que explicó René ahorita, hay un grupo de obras que evidentemente dialogan con la gente, pero siempre pensadas sin renunciar a la idea de producir pensamiento, provocar también al público inteligente. Y yo creo que hay también mucha gente en Cuba que está ávida porque se le presenta esas cosas. Y todas las obras han tenido respuestas de diferentes naturalezas, desde la gente más simple hasta la gente más inteligente y con mayor preparación. Y en todo eso yo creo que también está sucediendo algo con gente que habitualmente no está en los espacios nuestros de exhibición. Y eso ha sido esencial, es una ganancia importante. Yo quería referirme también, ahorita tú hablabas de los proyectos colectivos, algunos que no mencionamos, que también son importantes, ¿no? Lo que ha sucedido con la Casa del Éxito en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, evidentemente generando esta nueva visualidad de la calle, esta nueva visualidad anárquica, conectando eso con lo que está sucediendo en algunos países de Centroamérica, en un tipo de arquitectura de remesa, que han trabajado algunos artistas, fotógrafos de manera anónima, lo que el proyecto Open Score del Centro Hispanoamericano, que también me gustaría, es muy interesante el diálogo que se produce ahí entre artistas que están trabajando con soporte tecnológico. Es un proyecto bastante arriesgado también en la Bienal, ¿no? Cómo se relaciona el arte con la tecnología, desde la alta tecnología hasta baja tecnología, y por supuesto estimulando también la interactividad, lo que está pasando en el Pabellón Cuba, el proyecto Cinema Remit, que está en la galería Collage Habana, en la zona esta del Boulevard de Galeano. Es un proyecto concebido, donde está Barbie y Andrea, son dos especialistas, investigadores, y están trabajando con mujeres negras de origen africano en Estados Unidos y mujeres africanas también, trabajando desde el audiovisual, ¿no? Ahí hay videos espléndidos, el montaje quedó muy bien, está Karen Walker, está también Leonard Simpson, y realmente es una selección, a mi modo de ver, exquisita, con un cuidado tremendo, ¿no? Son espacios que a mí me interesaría también que el público los conociera, divulgarlos. Del espacio público también tenemos el Banco de la Tolerancia, de Ilia y Emilia Cavacos. ¿Este está en la cabaña? No, está en el Castillo de la Fuerza. El Castillo de la Fuerza, perdón. Ahí participaron más de 500 niños, es un fenómeno social. Además, Emilia se quedó impresionada cuando vio los dibujos. Decía, bueno, este proyecto lo han hecho en Siria, lo hicieron en Venecia, en Egipto, lo hicieron en varios países. Ha sido un proyecto itinerante y ella se quedó impresionada de la calidad de los niños cubanos. Es importante ahí el apoyo. Las velas del Barco de la Tolerancia son todas pintadas por niños. El ideal que tienen los niños también, como los niños representan también su idea de la tolerancia. Es muy importante ahí el apoyo de la Fundación Ludwig, el apoyo también de la Oficina del Historiador,
en todo este proceso. Fueron todos los niños de las escuelas de La Habana Vieja involucrados en dibujar, una cantidad de dibujos tremendo. Yo creo que Emilia quedó muy satisfecha, había estado con Ilia anteriormente y son quizás los artistas. Estamos viéndolo ahí. Cuando uno ve las dimensiones del barco, y están los niños que participaron en las velas, cuando uno ve las dimensiones de este barco, cuando ve obras como el Caballo de Troya que está en el parque de 15, 16, por ejemplo, cuando ve algunos espacios o la propia obra de Fabelo en el Malecón y de otros artistas, uno se pregunta cómo pudieron ustedes, sé que son 2 años, en este caso casi 3, en preparación de la Bienal, pero se pregunta el desafío, cómo lograron, a quién habría que agradecer este extraordinario esfuerzo y sobre todo sin que sea, como tú explicas en el catálogo, no es una obra que significa un alto costo para el país, aunque el país sigue destinando recursos a proyectos de esta envergadura. No, es importante también la Bienal de La Habana se hace con la solidaridad de mucha gente. Una buena cantidad de países apoyaron a sus artistas a través de sus embajadas, a través de fundaciones, de museos, de diferentes instituciones. Es importante también el apoyo que hemos recibido, por supuesto, del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, del gobierno de la ciudad, de la dirección del partido de este país. Evidentemente, sí, yo creo que lo más importante también de esta Bienal, que logró convertirse en un fenómeno de la estructura completa del país y que ha habido un apoyo extraordinario y que siempre, por supuesto, genera, los proyectos en el espacio público siempre generan tensión y generan preocupaciones. Evidentemente no es lo mismo cuando uno hace algo dentro de una institución que cuando tú andas en el espacio público. El espacio público coexisten muchas instituciones, son mucha gente las que tienen opiniones, las que les gusta, las que no les gusta, empiezan a aparecer conflictos de todo tipo, de carácter estético, carácter ético, el que ve una cosa, el que ve la otra, pero yo creo que al final fue un proceso largo, pero hemos logrado convencer a mucha gente. Por eso te decía, esta Bienal, lo he repetido muchas veces, es de muchas mediaciones y de muchas negociaciones. Bueno, gracias Jorge, gracias por acompañarnos, a los 3 que nos han acompañado. Yo voy a terminar, como termina Jorge, precisamente la presentación de este maravilloso catálogo, no tengo otra palabra, y yo sé que es una suerte que lo tengamos, ojalá todo el que pueda tenerlo y guardarlo como una joya inolvidable de lo que es esta Bienal. Dice Jorge, cada Bienal anuncia nuevos riesgos, vivimos las incertidumbres de quienes escriben un guión para luego sobrevivir a las sorpresas del rodaje. Solo nos queda afrontarlo y asumir las pasiones encontradas del público en esta mítica ciudad. A mí se me pareció mucho a esta mesa redonda en que esperamos varios artistas que no pudieron estar y yo de paso pido recuperación total para Cacho.